Gracias por venir todas y todos. Y gracias por invitarnos a Arquitectura y Lenguaje Fílmico, tanto a Tabacalera como al resto de Cristina Enea y Capitalidad. Y claro, explicar espero que sea menos de un minuto. El cante que vamos a presentar es el 3. Nosotros ahora deberíamos estar haciendo el cante tóxico número 4. Nuestra idea en principio era contar lo que ocurre desde el 2011 hasta la actualidad, ¿no? Cuando surgen las formas de ocupar las plazas y de llenar las calles y una energía ciudadana que desbordaba a la política, ¿no? Esa era la intención de los cantes tóxicos y sigue siendo la intención de los cantes tóxicos. Entonces, en esa intención, pues nos unimos a Antonio Orihuela a través de, fundamentalmente, del Voces del Extremo, del encuentro de poesía que organiza Antonio hace ya 20 años en Moguer, en nuestro pueblo. Y por allí apareció también Niño de Elche una vez y se nos unió a nosotros, y desde entonces lo venimos haciendo. Digo esto de Niño de Elche porque lo veréis en la segunda parte de la presentación que vamos a hacer hoy, que aunque no está físicamente con nosotros, pero está en el alma y en el espíritu. Quería decir también que cuando nos proponen desde Arquitectura y Lenguaje Fílmico que presentemos el cante tóxico número 3, y vemos cuál es el formato, que el formato es alguien que da una charla y en esa charla o conferencia después presenta la película y se ve la película tranquilamente y en silencio. Claro, nosotros somos la película y estaría feo hablar de nosotros mismos. Entonces hemos decidido hacer como una conferencia escénica, conferencia expandida, como queramos llamarla, ¿no? Que serán estos 25 minutos y después tendremos el cante tóxico número 3. Descansamos nada y cumplimos con el horario de las 8. Os dejo esto por aquí. Bueno, sí, que después de estos materiales primeros que vais a ver, forman parte de la documentación en la que estamos trabajando para montar la próxima pieza, el cante tóxico número 4, y que, bueno, nuestra idea es también cuando después de estos 20 y tantos minutos de visionado, compartirlos con vosotros y dialogar sobre ellos en la medida que os apetezca. Muchas gracias. De aquí a 5 años veremos los resultados. Realmente ahora no está muy bien este movimiento como punto de arranque, o sea, como motor, pero de aquí a que a corto plazo consigamos algo, lo veo muy complicado, o sea, muy complicado. Yo creo que lo que pasará, mi idea, es que adelantarán las elecciones, saldrá el PP se comerá todo el marrón del rescate y todo lo que tiene que pasar a este país, el PP no va a solucionar nada, seguirá habiendo recortes en todo tipo de ámbitos de nuestra sociedad, y entonces cuando la gente vea que ni el PP ni el PSOE solucionan nada, todo esto empezará a tomar forma. Y entonces la base que se ha movido desde aquí tendrá razón de ser realmente. Pero bueno, que esto es poquito a poco, es granito y haremos la montañita poquito a poco. Es mi idea, no sé, que seguramente me confunda, espero que me confunda y sea más a corto plazo, pero es mi idea. La poética del boniato. En 1952, una mona de la isla de Koshima aprendió a lavar boniatos en la orilla del mar. Los boniatos así limpios sabían menos a tierra y tenían además un agradable saborcillo a salado. Poco a poco, el resto de su clan comenzó a imitarla. 6 años después, no solo todos los macacos de la isla de Koshima sabían lavar boniatos, sino que también los monos de las islas vecinas habían aprendido esta técnica. La comunidad científica se dividió entre los que afirmaban que el hallazgo sencillamente se había difundido por contacto entre monos que habían alcanzado otras islas a nado y aquellos que defendían que nada de eso es necesario, pues a partir de que un determinado número de sujetos de una misma especie empiezan a compartir una idea, ésta se comunica de una mente a otra, expandiéndose como conciencia colectiva. Para estos,
el número mínimo necesario para inscribir una idea en la conciencia colectiva se denomina masa crítica. Desde que en el verano del 2007 quebró el banco de inversión American Home y en junio de 2008 José Luis Rodríguez Zapatero pronunciara por primera vez la palabra crisis, hasta que los ciudadanos españoles se decidieron a ocupar las plazas un 15 de mayo del 2011 en señal de protesta, habían tenido que pasar casi 4 años. La velocidad de adquisición de conciencia colectiva de la mayor crisis mundial desde 1929 entre los descendientes de los Homo sapiens sapiens del consumista, hedonista y desenfrenado primer mundo dista mucho de las de sus primos de la isla de Kojima, más aún si aquellos son poetas. Nacieron al abrigo del engaño, mis ilusiones nacieron, enfermaron con la duda y con la verdad murieron, y con la verdad murieron. La seguridad es parte del paisaje en todos los puntos calientes. Los turistas lo agradecen, como este grupo de Miami, que pide recuperar la calle frente al terror. No al terrorismo. Lo importante es no dejarnos intimidar. El terrorismo no puede vencernos. El turismo tiene que seguir adelante. La hora de los cobardes. La ensalada ideológica de los jóvenes indignados es digna de admiración. Dinamitada lo que quiera que fuera la izquierda parlamentaria por la misma izquierda parlamentaria, el norte ideológico queda en manos de una mezcla de idealismo que flota en el vacío más absoluto y el pragmatismo que defiende el mismo sistema. Sin proyecto alternativo de mundo, sin sueños ajenos al capitalismo, por encima de todo, lo que transmiten los jóvenes es una profunda sensación de pérdida, de niños enmarañados en las paradojas de nuestro propio modelo de vida. Narcisistas, miedosos, irresponsables, se debaten en la angustia de que las pocas verdades que han construido no sean más que otras mentiras horneadas para ellos a partir de determinadas relaciones de distinción, de gusto, de consumo. Quienes tienen hoy entre 25 y 35 años y tienen la suerte de haberse criado en entornos socioeconómicos estables de clase media, lo mismo te dirán que están en contra de la privatización de la sanidad que también de las huelgas de basureros, porque entonces la basura se acumula en su portal. Lo mismo te dirán que estuvieron en el 15M que ahora votan a Ciudadanos, que el capitalismo es una chorrada como que lo que son unas chorradas son las revoluciones, o que la revolución es amor y que todo es amor, pero que lo que no es amor es mierda. Tanto te dirán que no vale la pena desperdiciar la vida en política porque cada uno tiene que ir a lo suyo, como que la comunicación y la empatía son principios inseparables del cambio social.
Lo mismo te dirán que el problema es de la crisis financiera como que el problema es de patrones mentales, porque para eso cada persona es un mundo y entonces vaya usted a saber qué pasa en ese mundo y cómo se cambia ese mundo, y si se cambia ese mundo, como es un solo mundo, en realidad, ¿de qué sirve que ese cambie? Y, ¿por qué no? También te dirán que por todo esto lo mejor es dedicarse a ser mejores personas que otras personas que no son personas. Aunque quién sabe cómo se podrá uno hacer mejor persona si no es interactuando con otras personas. Por detrás de estos bandazos, de este oscilar entre posiciones tan variopintas, lo que subyace es que no les gusta lo que hay, pero cualquier otro escenario político y económico alternativo les parece aún peor. Es curioso verlos entrar en conflicto con la política, pero más sorprendente es el espeso silencio que tejen sobre un mercado laboral que, por otra parte, lo único que les ofrece es precariedad, miseria, explotación y saturación de gente ultracualificada, sin que esto les genere ningún conflicto ni salte a la palestra de sus hipotéticas demandas. Si no se visibiliza, tal vez sea porque toda la dramatización del poder gira y se escenifica en torno a las polémicas entre partidos, mientras el mercado laboral permanece invisibilizado, como si no existiera. Hablar de él no es cool. Soy más moro yo, como cristiano, como bueno soy más bueno yo, como malo soy más malo, que soy más malo que el veneno Puedes matarme si quieres, yo te doy mi corazón. Puedes matarme si quieres, pero mira que estoy dentro y que si me mata muere. Del mismo remordimiento ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas elecciones? No sé, hay más miedo que vergüenza, ¿no? Parece. El fascismo que anida en nuestros corazones. Destruir al fascismo sería poco menos que destruir una parte de nuestro corazón, escribe Antonio Méndez Rubio en su libro FBI, Fascismo de baja intensidad. Y tiene razón, pues una sociedad sin verdugos ni víctimas se nos sigue apareciendo insoportable, impensable, absurda. Lo único que les pedimos a ambos es que no nos estropeen nuestra realidad ensimismada, autista y tecnocrática, que en su necesidad se hagan invisibles o cuando menos espectaculares para que se hagan llevaderos y reales, como cuando de niños entrábamos en la barraca de los espejos donde las imágenes multiplicadas al infinito nos hacían olvidar la presencia misma de los espejos. Que el capitalismo y sus élites neoliberales se queden con el espacio público y con la opinión pública, que se queden con nuestras conciencias,
que nos exploten y empobrezcan, que nos roben la vida, el futuro, la soberanía, que nos controlen y violenten, pero que podamos olvidarnos de esa zona oscura que conforma nuestro corazón, porque la necesitamos para sobrevivir en este sistema. Si esto es posible, es porque capitalismo y realidad coinciden, son un mismo espacio sin afueras, ocupa el mundo y ocupa nuestras emociones con la misma eficiencia, o como decía Benjamín, porque la producción en masa es la producción de la masa, la producción de una realidad social cimentada sobre lo que destruye, las personas y el medio ambiente, para construir el ideal del espacio público desinfectado de naturaleza y de conflictos, de instinto y de pensamiento. Todos los flujos deben sumergirse en el espectáculo, la actividad por excelencia, porque en ella no pasa nada. El espectáculo no dice, repite lo que sé, por eso me gusta y por eso recurro a él constantemente, por su naturaleza tranquilizadora. Lo espectacular constituye lo común porque lo que muestra es nuestra única experiencia de comunidad, pues dice lo que todos sabemos, es decir, no comunica nada, porque en él todo se iguala en la banalización como forma de exorcizar el vacío, la soledad radical de los individuos solos, del consumidor de experiencias vicarias. Gustito has tenido, grande gustito todavía tenido, que has estado mandando en mi vivir, como bien te camelo, todo el tiempo que tú has querido. Midamos la importancia de las noticias por el espacio que ocupan en los medios de formación de masas. Apenas habrá otra, en televisión o prensa, que ocupe lo que esta. Ha salido un auto nuevo. Con sus aditamentos, una revolución genial. Imagina el coche, imagina un mundo sin coche, que todos quieren. Póngase al volante del futuro, ¿no? Pues he aquí una ley económica de las que gustan a los ejecutivos. Cuanto más difícil se vuelve hacer creer a las masas que ha salido un auto nuevo, más espacio, es decir, más dinero, más tiempo, hay que gastar en anunciárselo. ¿Y qué tal si pasamos a generalizar la ley? Cuanto más importante es la mentira, más espacio necesitan los medios de formación de masas. Contra el compromiso único. Mi único compromiso consiste en escribir cada vez mejor. Lo he leído y oído miles de veces en artículos y entrevistas. Escribir cada vez mejor. ¿Pero de qué? La cuestión no es secundaria, supone una elección moral. Para nosotros no es lo mismo silenciar a los muertos que hablar de ellos, incluir a los seres sintientes en nuestros textos o reducirlos a una hamburguesa, solidarizarnos con los que sufren o con quienes son la causa de su sufrimiento, exaltar la rebeldía o sembrar el conformismo. Podemos trabajar por la dignidad humana o para los centros de altos estudios económicos, para la poesía o para el genocidio, con la misma eficacia, pero no con los mismos efectos. Los poetas, por regla general, prefieren pasar por alto este hecho y no adentrarse en territorios que vayan más allá de su propio ombligo. La política, la crisis ecológica o los conflictos sociales son para ellos terreno pantanoso, tierra movediza, zonas por las que no solo no suelen transitar, sino a las que se oponen con todas sus fuerzas, en tanto la consideran ajenas a la realidad y a la vida, incluida la suya.
Hay quien también acepta el envite mientras quede lejos, y sea para hablar, por ejemplo, del desastre de una central nuclear en Japón, pero con la misma ingenuidad o ceguera no tendrá problema alguno en dejarse publicar un libro por la central nuclear que se levanta desde hace 50 años en su propio pueblo, sin que ésta haya merecido por su parte el más mínimo reproche. En la lógica de la poesía política posmoderna dominante, esa forma atroz de ornamento del neofascismo naturalizado como vida cotidiana, participación consumista, tecnocracia, ecocidio e ilusión democrática de la optimista clase media del primer mundo, la escritura se ha vuelto experiencia privada, íntima, autosatisfecha, fragmento emotivo, vestigio de la memoria, fulgor narcisista, pieza anémica en un tiempo ensimismado y autorreferencial. En ella no hay espacio para la rebeldía, el conflicto, la crítica o la indagación social, porque tampoco lo hay en la vida cotidiana de quien la escribe. El poeta se limita a reproducir patrones sociales estandarizados y altamente convencionales. Su memoria y su conciencia no van más allá de localizar en el Corte Inglés los gaches que vio en el País de las Tentaciones. Al arte se accede pasando por la galería de moda y dejándose fotografiar con el artista sancionado. La participación democrática pasa por el desprecio del diferente y consiste en conquistar espacios en el mundo espectacular donde aparentemente el capitalismo no existe. Estos son 3 cuadros que voy a vender a Bravo Preto. Le presento aquí 3 cuadros de Zurbarán y del Gran Morillo, que vale 30.000 duros a precio de baratillo, y para venderlo pronto lo voy a dar por la mitad. Representa el primero un edificio donde un célebre turco tuvo su harén en el siglo V. Está entre Macaragua y Panamá, un poquito a la izquierda del Pakistán. El segundo cuadro es un guacamayo que tuvo en su alcoba el rey Don Pelayo. Mientras más se mira, más lejos se ve, igual que el castillo de Chuchurumbé. El último representa la copia de un gran sofá donde se sentaba Eva en compañía de Adán, y allí los dos muy tranquilos, no crean que esto es tramaña. En el paraíso, Santo Domingo por la mañana, los dos tenían mucha hambre y se comieron una manzana. Noticias del infierno. El señor presidente, que fumó marihuana pero no se tragó el humo. Ven al sabor, disfruta de la libertad sin límites de el secretario de Defensa, que confiesa gastarse $1 billón al año en armas y 50.000 millones en desarrollo, esperando que este argumento traiga la paz y la estabilidad al mundo. Afortunadamente hay cosas que nunca fallan, como el Musarraf,
que era un dictador cargadito de armas de destrucción masiva, hasta que los Estados Unidos lo necesitaron para invadir Afganistán y se convirtió de la noche a la mañana en todo un demócrata. La vida es móvil. Móvil es la señora ministra de la Vivienda, que no va a frenar la especulación, la construcción sin límites, los precios abusivos y las hipotecas, pero que sabe decir Kelly y Chachi Piruli. Profesionales que responden, te lo garantiza el ministro de Trabajo, que nos llama compañeros con los dientes sucios de bolitas de caviar. Te lo has ganado, como la ministra de Medio Ambiente, que habla de desarrollo sostenible mientras se salta el protocolo de Kioto a la piola y el uso de recursos naturales supera en un 20% la capacidad regenerativa del planeta. Empieza a trabajar en tu futuro. Mira a el portavoz del gobierno hablando de pluralidad informativa, cuando el 90% de las imágenes que circulan por el mundo son suministradas por la CNN, Viz News y WTIN. 75.000 canciones para 75.000 estados de ánimo. Es un consejo del presentador de televisión para el que no es tragedia ni noticia la cotidiana muerte de 15.000 personas por el SIDA, la tuberculosis o la malaria y otras 50.000 que se mueren sencillamente de hambre. En mayo, 2x1, el que condena la violencia desde la presidencia de un banco. El futuro elige Visa. Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios conferenciando sobre el estatut, la tregua de ETA y la receta del pollo al chilindrón en el mitin del 1 de mayo. Porque el tiempo nos da la razón, el que se crucifica con cemento y ladrillos y pone en los clavos. ¿Tienes problemas para llegar a fin de mes? Agrupamos todos tus préstamos en uno. El que sale de casa con el intermitente puesto, exigiendo como propio el carril de adelantamiento. ¿Te gusta conducir? El que vive dentro de una serie, de un telediario, o peor aún, pensando que no hay vida más allá de verse retratado y entrevistado diariamente en el periódico de su pueblo pagado por su propio partido. Ha llegado la revolución, ¿te vas a quedar fuera? El que se queja del precio de la consola Nintendo y su móvil de última generación y quiere que le descuenten los 3 millones de muertos que han provocado las multinacionales en el Congo, compitiendo por la extracción de los componentes minerales con los que se construyen nuestras chucherías. Elígenos y no te preocupes de nada. El que elimina el costo de las interacciones de la vida diaria, el manipulado que objetiviza sus opiniones y las imágenes correspondientes. Buscamos personas como tú, el que cede sus órganos en el chat Oniric Love Online los fines de semana y en la congregación virtual de la Amistad Galáctica solo los jueves. Buscamos personas como tú. Lo que se achata, se serializa, se vuelve repetitivo y reiterativo y es vendido cada vez como la última novedad del mercado. Pronto todo el mundo lo tendrá. La locomotora que valía en 1980 12.910 sacos de café y que vale hoy 137.400, siendo la locomotora y el saco de café los mismos. ¿Necesitas dinero? Reventamos los precios, tú eliges. La Organización Mundial de la Salud, que se plantea apoyar el derecho de los países pobres al uso de genéricos, mientras los Estados Unidos lo bloquea y amenaza con recortar sus aportaciones a esta organización. Donde no llegan las medicinas, llega Coca-Cola, bébete las chispas de sus vidas y eructa. Por grande que se vaya al cementerio y verá lo que es el mundo y verá lo que es el mundo.
terreno, el que se tenga por grande, que se va a hallarse. Mejor ahora, ¿no?, que después, ¿no? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? La conferencia esta que hemos dado realmente no es una conferencia, es un diálogo, una correspondencia entre Antonio y yo. Entonces, está motivada pues, por eso, por no hablar de nosotros mismos en la película que vamos a poner. Y claro, cuando yo estuve hace un mes por aquí por Donosti y me encontré un folleto aquí que ponía a Antonio Orihuela y Isaías Griñolo y ponía conferencia, arte político. Y nos extrañaba porque pusiste el nombre ese porque sea, ¿no? Da igual. Y digo, claro, si nosotros no hacemos arte político. Y entonces de ahí viene decir, vamos a hacer una conferencia que no sea política. Y entonces hemos buscado unos poemas y unos vídeos que no son nada políticos. Queriendo decir con esto que todo es político y nada es político realmente, ¿no? Pero lo que nos extrañaba era esta concreción en el título de la conferencia, arte político, porque parece como que si eso da miedo. Si tú pones arte de las flores no pasa nada, ¿no? Pero si pones arte político, cuando las flores son tan políticas como los periódicos.